Buenos días, profe. Entonces, acá le vamos a exponer sobre el genoma humano y la medicina, pues aplicado un poco más a la medicina. El grupo está conformado por Juliana Orjuela Palacios, Michelle Ríos Giraldo, Natalia Villegas Duque, María Camila Parra, Daniel Cardona Campo y quien le habla, Samuel Esteban Arias. Pasa. Pues aquí podemos ver el contenido en esta presentación. Pasa. Bueno, para empezar vamos a definir qué es el genoma. Es el conjunto de material hereditario de un organismo, la secuencia de nucleótidos que especifican las instrucciones genéticas para el desarrollo y funcionamiento del mismo, y pues que son transmitidas de generación en generación. Además de los genes propiamente dichos, se incluyen algunas regiones como espaciadoras, reguladoras, restos de genes funcionales y otras secuencias de función desconocida, pues si es que tienen alguna. De hecho, en el genoma humano, apenas el 1,5% del material hereditario tiene una función codificante. Bueno, el genoma de un organismo es el depositario de la información que permite que cada organismo se desarrolle y responda a las exigencias impuestas por el medio. Pero pues cabe aclarar que en el genoma se almacena información de dos tipos, una de inmediata utilidad para el organismo y la otra que sirve como registro histórico de este y de sus ancestros. Bueno, importancia de la secuenciación del genoma humano. Bueno, ¿hasta qué punto es considerable conocer la secuencia completa de nuestro genoma? Desde su descubrimiento, la secuenciación del genoma nos ha permitido realizar numerosos avances en el ámbito genético, pero también en otros campos como en el de la medicina, ya que en la actualidad se ha determinado que una gran cantidad de genes influyen en que tengamos una mayor probabilidad de padecer determinadas enfermedades, o también pueden determinar diferentes rasgos que pueden ser ventajosos o perjudiciales. Y bueno, el objetivo de esta exposición es determinar los aportes y la relación que existe entre el estudio del genoma humano y la práctica médica. Bueno, ya para empezar con la exposición en sí, tendremos que hablar primero como un poco de la historia y pues hablaremos sobre el proyecto del genoma humano. ¿En qué consiste o qué básicamente es? Pues es como la búsqueda de definir como todo el código genético, ¿sí? Entonces, pues en la década de los 90, pues la ingeniería genética estaba haciendo como un boom en la historia y pues como que se estaban empezando a conocer muchas partes del ADN, genes y proteínas. Entonces, pues los centros de salud como que se unieron y pensaron como en empezar a aplicarlas en el ser humano, ¿cierto? Como para descubrir todo el ADN. Entonces, pues es así como en 1990, pues estas instituciones de salud, que es de Estados Unidos, pues decidieron como crear el proyecto que se llama Proyecto Genoma Humano, o por sus siglas PGH, y pues este tiene como dos objetivos como principales y fundamentales, o tenía. El primero era la secuenciación, que era básicamente pues secuenciar el genoma del ser humano, es decir, como poder conocer toda la secuencia del ADN que hay pues en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Entonces, pues esto se hacía deshaciendo los cromosomas y volviendo el ADN como de forma lineal para saber exactamente como qué letra, o mejor dicho, como qué base nitrogenada estaba en el ADN, ¿cierto? Entonces, pues ellos ya en ese momento, pues ya sabían que existían 4 bases nitrogenadas fundamentales, que eran la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Bueno, pero entonces, ¿qué era lo que querían saber ellos? Ellos querían saber era cómo iban ordenadas en todo el ADN del ser humano. El segundo objetivo fundamental era el mapeo genético, que este pues básicamente era como ellos ya tenían todo secuenciado, pues una vez de que todo ya esté secuenciado, pues el genoma del ser humano, sabiendo pues que nosotros tenemos aproximadamente 20.000 genes, entonces pues el objetivo era como saber en qué lugar en específico estaba un gen en el ADN y pues así organizarlo, ¿cierto? Entonces, pues bueno, en un principio, pues ellos habían como planteado un límite de 15 años para lograr que este proyecto tuviera como éxito y pues culminara del todo, ¿cierto? Pero pues la organización y como el aporte de los científicos como de diferentes universidades y diferentes países que pues se unieron como a trabajar en este proyecto y además que tuvieron un gran gasto de $300.000,
pues entonces esto se tuvo como para realizar, como que ayudó a que fuera como culminado 2 años antes, o sea, en el 2003. Este pues fue muy importante o fue como fundamental para que otras áreas como la ingeniería biomédica, la farmacología y la biotecnología pues como que dieran paso a otra nueva evolución. Entonces pues ellos se tardaron 13 años en hacer todo eso que ya les conté en un solo ser vivo. Entonces pues fueron como pasando los años, se fueron como dando paso a nuevas máquinas que hacen como el mismo trabajo pero en meses, o sea, antes se demoraban años y ahorita esos eran en meses, que son las que están al lado izquierdo de la diapositiva. Y así pues sucesivamente hasta llegar a nuevas tecnologías como la que está al lado derecho, que es un secuenciador llamado Oxford Nanopore Muon Ion, que tiene pues, como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, pues el tamaño como de una USB, en donde pues se inyecta la muestra del ADN y pues empieza a secuenciar todo el ADN en un organismo, si así sea planta, ya sea hongo, animal o el ser humano, pero pues tarda 5 horas, o sea, lo que antes tardaba años y meses, ahora tarda 5 horas pues, en hacer toda la secuenciación y pues este es un solo ejemplo de los muchos artefactos que ya existen para facilitar y pues como hacer más rápido este trabajo y pues esto era como para resaltar que mediante va pasando como la evolución, van avanzando las tecnologías y conjunto pues se va formando la ciencia. Y la evolución de la medicina, pues ya con todo lo anterior ya descubierto, pues viene muy ligado como que a que gracias que los descubrimientos que se pudieron dar, pues dio a paso a una medicina llamada medicina predictiva, que pues busca, como su nombre lo dice, pues como predecir algunas enfermedades o determinadas afecciones, como teniendo como base el genoma del individuo o de la persona. Entonces, pues con ello identifica una serie como de enfermedades crónicas comunes, como lo son la diabetes, las enfermedades cardíacas y pues algunos cánceres, ¿cierto? Después con ella es como a partir de la investigación y la profundización que pues estuvieron en el conocimiento del genoma humano, que pues como que se puede aplicar una medicina orientada exclusivamente al paciente, ¿sí? Que lo solicita. Esto pues considera únicamente unas características particulares, teniendo pues así una mejor eficiencia en el uso de los recursos médicos. Bueno, influencia en la práctica clínica. Entonces, pues surge pues, el concepto de susceptibilidad para las enfermedades resultantes de carga genética y de los factores pues, externos. Los factores externos pueden no modificar el genoma, pero pues sí pueden alcanzar a la transcripción y a la síntesis proteica. Se produce pues por lo tanto un cambio en los genes transcritos y en la composición de las proteínas traducidas por ellos en los tejidos afectados. Eh, la consecuencia es que una enfermedad o situación clínica pues, determinada con base genética es un conjunto de datos pues, clínicos producidos por defecto en el genoma, en la regulación de la síntesis de productos génicos o en los productos génicos como tal. Detrás de esta situación podría identificarse pues, por ende una susceptibilidad o predisposición con carácter hereditario y un desencadenante de carácter ambiental. Pues todavía se tienen retos, uno de ellos sería pues tener un conocimiento mucho más a fondo de los genes que tienen o contraen una susceptibilidad a enfermedades y otra sería tener un mejor conocimiento de los factores de componente ambiental. Ya que pues los componentes ambientales tienen una gran capacidad de influencia pues, sobre la expresión genética y modifica los productos génicos de forma que se puede iniciar, abortar, acelerar o retrasar el desarrollo del proceso patológico. ¿Puedes pasar? En la influencia de relación médico-paciente, pues serían muchas o numerosas las ventajas que tanto los pacientes como el médico pueden obtener de este nuevo concepto de la medicina. Algunas de ellas son de índole muy práctico, puesto que afectan el conocimiento de la causa última de la enfermedad, también serían al diagnóstico, por lo tanto afectan al pronóstico, al tratamiento y a la prevención de la enfermedad. El paciente podría recibir consejos y recomendaciones basadas en su carga genética o en su mapa genético.
que obviamente le permitirán tomar como precauciones para prevenir esos riesgos que lo pueden llevar a una determinada patología. También es probable que podamos pronosticar el porcentaje de probabilidad, perdón, de padecer una determinada enfermedad gracias pues, al estudio del genoma. Al mismo tiempo que evaluar la influencia de las modificaciones ambientales sobre la posibilidad de poder contraer una enfermedad hereditaria. Nuestra relación con el enfermo pues, va a cambiar, porque pues, estará presidida por un conocimiento más particular de su enfermedad. Podremos pues, individualizar los tratamientos y reconocer las razones por las que un mismo tratamiento en enfermedades aparentemente idénticas tiene un resultado distinto. Esto pues significa diseñar una estrategia más personalizada basada en un determinado perfil genético. Podemos incluso comenzar tratamientos antes de que la enfermedad tenga un curso clínico. Pero esta pues, decisión la tendrá que tomar ya el paciente. Next. Bueno, entonces en relación al tema, pues vamos a hablar sobre la genómica, ¿sí? Entonces, ¿qué es genómica? Bueno, entonces la genómica es un campo de la ciencia que está dentro del campo de la biología molecular. Entonces, pues como ya sabemos, un genoma es un conjunto completo de ADN dentro de una sola célula de un organismo y pues como tal, la genómica se enfoca en la estructura, función, evolución y mapeo de los genomas. Los objetivos de la genómica son dos. Entonces, la genómica tiene como objetivo la caracterización y la cuantificación de los genes, pues porque estos son los que dirigen la producción de proteínas con la ayuda de enzimas y moléculas mensajeras. Entonces, la genómica también implica la secuenciación y el análisis de genomas, como lo decía mi compañera anteriormente. También la genómica tiene como objetivo predecir la función de los genes a partir de su secuencia o de sus interacciones con otros genes. Los avances en la genómica pues han ayudado mucho en la investigación para comprender los sistemas biológicos más complejos en la actualidad, como lo es el cerebro. Y pues en contraste con la genética, que la genética pues se refiere al estudio de los genes individuales y sus roles en herencia, pues la genómica lo que hace es que utiliza la secuenciación del ADN y la bioinformática, que ya lo hemos visto en clases anteriores, para ensamblar y analizar la función y la estructura de genomas completos. Cambia, bebé. Aplicaciones de la genómica. Bueno, entonces pues existen muchas áreas relacionadas con la genómica, ¿sí? Pues se han ido desarrollando a lo largo de los años y algunas de las más importantes son la medicina genómica, que les hablaré en la otra diapositiva sobre ella, la genómica agropecuaria, la genómica forense, la genómica ambiental, la genómica industrial y pues otras. Y pues además en nuestro campo la genómica es de gran importancia en la investigación de enfermedades genéticas. Bueno, entonces, pues como les decía, vamos a profundizar un poquito más en medicina genómica. Bueno, entonces, ¿qué es? Entonces, la medicina genómica, pues básicamente puede decirse que son procedimientos médicos que separan a los pacientes en grupos para prácticas, intervenciones o productos que basan en su respuesta predictiva o riesgo de enfermedad, ¿sí? Entonces, como para que me entiendan un poquito mejor, pues cada persona tiene como una variación única del genoma humano, ¿sí? Entonces, a pesar de que pues la mayoría de las variaciones entre dos individuos no tienen ningún efecto sobre la salud, pues la salud de un individuo se deriva de la variación genética por comportamientos y las influencias del medio y del ambiente. Entonces, lo que hace la medicina genómica es que al determinar la secuenciación del ADN de una parte del genoma,
pues, de una persona y al analizar sus significados biológicos, pues permiten diagnosticar enfermedades genéticas con facilidad, ¿sí? Bueno, la medicina genómica pues tiene diferentes aplicaciones. Entonces, pues los avances en la medicina personalizada crean un enfoque de tratamiento específico para la persona y su genoma. Entonces, pues la medicina genómica proporciona mejores diagnósticos con una intervención más temprana, el desarrollo de fármacos y terapias más eficientes. Entonces, una de las aplicaciones podemos encontrarla en diagnósticos e intervenciones. Entonces, la genotipificación pues, es el proceso de obtención de la secuencia del ADN de un individuo mediante el uso de ensayos biológicos, ¿sí? Pues esta información de las personas pues, es elemental para el tratamiento efectivo. Bueno, además, pues la composición genética del individuo también juega un papel importante en que también responde a un determinado tratamiento y pues por lo tanto su contenido genético pues puede cambiar el tipo de tratamiento que recibe la persona, ¿no? Otra aplicación es el desarrollo de fármacos y su uso. Entonces, pues tener la información sobre el genoma de un individuo, como les venía diciendo, es muy significativo en el proceso del desarrollo de fármacos, porque pues ser capaz de identificar a los pacientes beneficia el ensayo clínico. Pues entonces esto pues aumenta la seguridad a partir de los resultados y además los medicamentos que se consideran malos o ineficientes pues para la población pueden ser probados mediante el uso de los genomas personales para calificar la eficiencia. ¿Y qué? Bueno, entonces con la medicina personalizada o genómica, estos tratamientos pueden adaptarse más específicamente a un individuo y dar pues una idea cómo su cuerpo va a responder a la droga, si el medicamento trabajará sobre la base de su genoma y pues el genotipo personal puede permitir a los médicos tener información más detallada, el cual guiará ¿en qué? En decisiones de tratamiento que pueden ser más rentables y pues precisas. Y otra aplicación puede ser en la oncogenómica o genómica del cáncer, que pues es la aplicación de la genómica y la medicina personalizada o genómica y a la investigación y al tratamiento del cáncer. Entonces, el método de secuenciación de alto rendimiento, pues se utiliza ¿para qué? Para caracterizar genes asociados con el cáncer, para comprender mejor la patología de la enfermedad y mejorar el desarrollo de fármacos. Además, pues la oncogenómica es una de las ramas más prometedoras de la genómica, sobre todo debido a sus implicaciones en la terapia con medicamentos, como les explicaba anteriormente. Entonces, por ejemplo, en cánceres hematológicos como leucemia, linfoma, mieloma múltiple, pues para estos tratamientos de estos cánceres se está extendiendo el uso de unos tests de genómica personalizada, ¿sí? Entonces, estos permiten una adecuación del tratamiento al paciente. La ecuación del mejor tratamiento al paciente se puede establecer mediante un test que permite determinar pues, el tratamiento adecuado para cada paciente dependiendo de su variabilidad genética. Entonces, desde el 2011 se dispone de un test que permite, mediante citometría de flujo, conocer el anticuerpo más eficaz y, por lo tanto, conseguir corregir o proponer el tratamiento más adecuado del paciente. Bueno, acá vamos a hablar de la terapia génica, que pues básicamente es una de las aplicaciones más importantes respecto al conocimiento del genoma humano. Se tiene conocimiento de que pues el ser humano desde su inicio ha buscado las formas de combatir las enfermedades, porque pues es de conocimiento de todos que pues estas han estado presentes durante el largo de la humanidad. Pues ante ello, pues ante la necesidad de encontrar un mecanismo para solucionar algunas enfermedades, se desarrolló la terapia génica.
que básicamente se basa, valga la redundancia, en la transferencia de material genético a las células de un individuo enfermo. Esto pues tiene como finalidad reparar, digamos, una función celular que esté defectuosa, o también introducir una nueva función en el aspecto de la modificación genética, o simplemente modificar una existente que no esté cumpliendo su función a cabalidad. Eh, También se sabe que esta terapia se aplica solamente en células somáticas, es decir, en las germinales, ¿no? Esto porque se busca que los genes que son modificados sean modificados solamente en la persona en cuestión y no se hereden a sus hijos, pues. Eh, este mecanismo, pues, la terapia genética, se basa en tres elementos. Uno, pues, conocer y tener el material genético que queremos transferir. Dos, pues, tener claridad del método por el cual lo vamos a transferir. Y por último, pues, el tipo de célula a la que le vamos a incorporar el material genético, que en ocasiones se da el error en cierto tipo de células, pues, se expresa mayormente. Bueno, ya pues hablando un poco de historia, después de que Watson y Crick descubrieron la estructura del ADN, pues digamos hacia los años 70 se desarrolló pues la tecnología del ADN recombinante. Y esto pues con toda esta investigación y eso, se dieron indicios de que podrían existir herramientas que permitirían pues transmitir genes de una célula a otra. Se tiene dato de que cerca de 1990 se hizo la primera terapia genética, la cual pues se le hizo con la intención de terapia terapéutica a un paciente que padecía de inmunodeficiencia severa. Pero pues gracias a los mecanismos y a la buena aplicación de pues, esta terapia, se pudieron corregir los errores de sus linfocitos y se le introdujeron pues células que estaban modificadas y ya cumplían la función. Bueno, pues después de que empezó como todo el auge de esto, hacia la década de los 90, se tiene dato de que se realizaron más de 400 ensayos clínicos alrededor de todo el mundo. Pero pues estos, más que todo enfocados a las enfermedades monogénicas, de las cuales les hablaré a continuación. Bueno, pues acá como podemos ver, básicamente lo que está en la imagen es una enfermedad monogénica, con lo cual pues en la imagen tenemos un padre enfermo y una madre sana, y pues se sabe que el hijo hereda 50% de carga del padre y 50% de carga de la madre, es decir, una carga haploide. Y como podemos observar ahí, asimismo, como se hereda la mitad y la mitad, se hereda el 50% de probabilidad de que salga un hijo enfermo. Con esto, pues, se puede mostrar que el hijo tendría la enfermedad, mas no la expresaría. Sería portador, por decirlo así. Bueno, ya hablando de las enfermedades monogénicas, eh, se dan pues por la mutación de un solo gen, como ya lo dije, y pues aunque son, digamos, las más frecuentes en cuanto a las mutaciones, son consideradas muy raras. O sea, pues casi en la mayoría de veces por una proteína normal que causa pues diferentes manifestaciones en el cuerpo, como lo podrían ser que no se cumplan diversas funciones o simplemente se cumplan a medias, por decirlo así. Para ello, pues entra a trabajar lo que sería la ingeniería genética, debido a que los fármacos, pues tratar estas enfermedades con fármacos no resulta efectivo, debido a que pues es dentro de las células y no es algo como que sea tan fácil de quitar. Bueno, para ello pues se realiza la terapia genética, que para poder solucionar estos errores tiene que tener como unos requerimientos específicos, pues como por no entrar a actuar así, tiene que tener como una organización. Estos lineamientos podrían ser, bueno, son tres: conocer los genes que necesitamos cambiar, pues los que presentan el error, seleccionar pues en sí los genes, modificarlos y tener pues en cuenta un tejido en específico que es donde actúan pues determinadas células. Y luego pues después de que se reconoce todo esto y se realiza la modificación, se insertan pues las células nuevas y pues ya esperar a que haya una expresión genética efectiva.
Siguiente, por favor. Bueno, un claro ejemplo de la aplicación del conocimiento del genoma en la práctica médica sería la utilización de células madres. La célula madre, a través del tiempo, se ha vuelto una poderosa herramienta para estudios como el desarrollo embrionario, genómica funcional, generación de animales transgénicos, vía de recombinación homóloga y la más reciente en clonación y medicina. Las células madre presentan una serie de propiedades que las distinguen del resto de células y tienen las características óptimas para su uso en medicina regenerativa, las cuales son la alta tasa de proliferación y regeneración clonal mediante divisiones simétricas, esto quiere decir autorrenovación. También son capaces de generar uno o más tipos de células diferenciadas y especializadas de un organismo adulto. Y su alto grado de potencialidad para diferenciarse en distintos tipos celulares a través de divisiones asimétricas, quiere decir diferenciación. Bueno, listo. Bueno, por lo tanto, las células madres se clasifican como totipotentes, pluripotentes o multipotentes, pues son capaces de generar uno o más tipos de células diferenciadas y bueno, poseen la capacidad de la autorrenovación. En los animales superiores, estas se clasifican en dos grupos, que son células madres embrionarias y células madre órgano-específicas. Y ya vamos a hablar un poquito más a profundidad de lo anteriormente dicho. Pásala. Bueno, las siguientes se basan en su potencial y pues su capacidad de diferenciación. Bueno, primero tenemos las totipotenciales. Únicamente el cigoto y las descendientes de las dos primeras divisiones son células totipotenciales, ya que pues tienen la capacidad de formar tanto el embrión como el trofoblasto de la placenta. Luego tenemos las pluripotenciales. A los 4 días las células totipotenciales empiezan a diferenciarse y a formar el blastocito y la masa celular interna. Las células de esta última son consideradas pluripotenciales y pueden diferenciarse en las 3 últimas líneas germinales, que son pues el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, pero pierden la capacidad de formar la placenta. Luego tenemos las multipotenciales, que son células capaces de producir un rango limitado de linajes de células diferenciadas, de acuerdo pues a su localización. Por ejemplo, tenemos las células madre del sistema nervioso central, que tienen el potencial de generar 3 tipos tres tipos celulares, que son las neuronas, los oligodendrocitos y los ostrocitos. Bueno, y por último, tenemos las unipotenciales. Estas son células capaces de generar un solo tipo de células específicas. Por ejemplo, las células madre en la membrana basal de la epidermis interfolecular, que producen únicamente escamas queratinizadas. Próxima, por favor. En esta diapositiva se habla de las 3 clasificaciones, que son las embrionarias, las germinales y los teratomas. Primero tenemos las embrionarias. Las embrionarias derivan de la masa celular interna del embrión en el estadio del blastocito y estas son totipotentes y pluripotentes. Se puede decir que a partir de ellas y pues tras de muchas divisiones celulares seguirán con las que forman parte del tejido especializado. Luego tenemos las germinales. Estas se localizan en la cresta germinal de los fetos, lugar donde se produce la diferenciación en la línea germinal. Y por último tenemos los teratomas y los teracinomas. Estos se localizan en las gónadas en forma de tumoración. Las células diferenciadas de tumor se forman a partir de las células madre pluripotentes del carcinoma embrionario, del que derivan, y a su vez de células primordiales germinales del embrión. Estos son tumores que contienen una gran variedad de tipos celulares que incluyen pues
desde sus células musculares, cartílago, hueso, epitelio, estructuras ganglionares y epitelio glandular, es decir, que derivan pues de las 3 capas embrionarias que tiene un embrión, que son pues el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Listo. Ahora, para comprender la biología e ingeniería de las células madres, es necesario tener claro los conceptos y procedimientos que se involucran. Primero, como pueden ver en la diapositiva, tenemos a la transferencia de núcleos. Se conoce también como clonación nuclear o trasplante nuclear. Es la tecnología que creó a la oveja Dolly en 1997, el primer mamífero clonado. Este experimento demostró que el ADN se conserva durante el desarrollo de organismos multicelulares, que existe la posibilidad de la aplicación de esta tecnología en la regeneración de tejidos y órganos, además de la recapitulación celular. Esto a partir de células somáticas postnatales, y que esto posibilita la creación de células madre embrionarias autólogas. Como segundo tenemos a la terapia con genes. Es un procedimiento en el cual se trata de curar una enfermedad, en la cual se ha identificado como causa la mutación en un gen. Esta tiene como objetivo restaurar, modificar o mejorar la función de una célula a través de la introducción de un gen sano. El gen sano se integra a un vector, usualmente es un virus, que infecta a las células del paciente, y al activarse este gen, restituye la función de la célula dañada. Y por último, tenemos a la transdiferenciación. Esto sucede cuando una célula madre ya diferenciada crea células fuera de su ruta de diferenciación ya establecida. Este proceso ha aumentado las expectativas del uso de células madre en aplicaciones clínicas que van más allá de la reconstitución hematológica o inmunológica. Y este es el proceso que explica cómo las células madre adultas de tejidos específicos pueden generar células de otros tejidos. Bueno, esto ya sería toda la presentación. Estas son las bibliografías y pues muchas gracias por su atención. Esperamos que les haya gustado, que hayan entendido todo y pues que hayan aprendido algo.